Buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Es un gozo poder encontrarnos juntos nuevamente para compartir la palabra de Dios. Y sin lugar a dudas, el tema del día de hoy fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez usted ha escuchado muchos mensajes fundamentados en la palabra de Dios, con diferentes aplicaciones y enseñanzas. Y es justamente lo que queremos hacer, poder ver a la luz de la palabra de Dios la experiencia de las mujeres y de los discípulos el día en que nuestro Señor Jesucristo resucitó. La resurrección es uno de los fundamentos básicos para nuestra fe, porque si Cristo no resucitó, como Pablo escribía en 1 Corintios 15, van a nuestra fe y van a también nuestra predicación. Pero Cristo resucitó de entre los muertos. Ahora vamos a sacar algunas enseñanzas del pasaje que encontramos en uno de los evangelios, porque los 4 evangelios nos relatan el hecho de la resurrección de Cristo, pero en el evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículos 5 y 6, vamos a hablar de la experiencia de las mujeres que fueron a la tumba el día de la resurrección. Y dice la palabra de Dios acá, Mateo 28, versículos 5 y 6. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Vamos a orar para que Dios bendiga su palabra y hable en nuestros corazones por medio de su Santo Espíritu. Oramos. Querido Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos lo necesario para llegar a conocerte como nuestro Salvador y Señor, como nuestro único y suficiente Dios. Y gracias porque ella nos relata todos los episodios de la vida de nuestro Salvador. Pedimos tu bendición sobre tu palabra y que tú nos hables y hables a mi corazón al exponer tu palabra y que pueda llegar con claridad a nuestros oídos como a nuestras mentes y nuestros corazones. Lo pedimos en nombre de Cristo y para tu gloria. Amén. Como señalaba al principio, el tema de la resurrección fue el día de hoy el tema principal. Y en estos días, durante esta semana que le llamamos Santa, los hombres en la tierra recuerdan 3 de los grandes hechos en que Jesús participó o acontecieron en la vida de Jesús. Lo más importante jamás acontecidos. La entrada del Señor Jesucristo en la ciudad de Jerusalén. Eso lo encontramos nosotros, no lo vamos a leer. En Mateo capítulo 21, versículo 10 al 11. El hecho de su crucifixión, en el cual Cristo murió por nuestros pecados. Lo encontramos nosotros en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 33 y 34. Y el hecho de su resurrección. Y lo encontramos en estos versículos y otros que siguen, en el capítulo que acabamos de leer en Mateo 28, 5 y 6. El otro gran acontecimiento que los hombres conmemoran es el de la Navidad, el nacimiento glorioso del Salvador del mundo. Pero acá se concluye todo su ministerio, su entrada triunfal, su muerte en la cruz y su posterior resurrección. ¿Saben? Podemos encontrar que lo que nos interesa mirar en este primer día de la semana es el anuncio de un ángel a aquellas mujeres, como también para nosotros hoy en día. Podemos observar que la tragedia de la cruz ya ha terminado. Cristo ya murió, sufrió lo que nosotros deberíamos sufrir. Dio su vida porque nos amó. Como vemos, se corrobora lo que el profeta Isaías decía en Isaías 53, mas Jehová cargó en él el pecado de todos los hombres. Ahora bien, nosotros podemos observar que el mensaje de que es ángeles para las mujeres es el mismo que para nosotros hoy en día. La tragedia de la cruz ya terminó. Las mujeres siguen con afecto mirando el cuerpo del Señor. Ellas van al lugar donde había sido sepultado o puesto. Ellas velan para que el cuerpo del Señor no sea echado en lo que llamaba el tofé, del lugar donde iban los muertos. Podemos nosotros encontrar
que la sepultura común donde entierran a los proscriptos, a los inmundos. Ahora, el primer día de la semana, muy temprano, acuden a la tumba para, podemos decir, embalsamar su cuerpo, prepararlo para la sepultura. Ahora, saben, podemos encontrar que esto mostraba con qué facilidad nos olvidamos de las palabras del Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, Juan capítulo 2, versículo 19, el mismo Señor Jesucristo decía, Juan capítulo 2, versículo 19. Dice la palabra del Señor, Juan 2, 19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los discípulos no entendieron lo que Jesucristo quería decir. Muchos creían que hacía referencia al templo de Jerusalén, pero él quería decir acerca de su propio cuerpo, cuando él tuviera que dar su vida en la cruz del Calvario. No entendieron las mujeres esto, ni tampoco los discípulos. Podemos encontrar que los terremotos, los ángeles, perturban el plan de los hombres. Aquellos que estaban cuidando o velando la tumba se asustaron y salieron. La piedra sellada fue quitada delante de sus ojos y estas mujeres reciben de un ángel el Evangelio, las buenas noticias. Cristo ha resucitado. Y volvemos a nuestro pasaje central, ahí en Mateo capítulo 28, versículos 5 y 6, donde leíamos nosotros al comenzar el mensaje, Mateo 28, 5 y 6, dicen las Escrituras, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras. Qué importante es esto, ¿no? Podemos encontrar en primer lugar de parte de este ángel palabras de alientos. No temáis, dejad de temer. ¿Esto no le recuerda algo? Estaba meditando yo en diferentes mensajes que he escuchado durante estos días, aún en la mañana de hoy, por parte de unos hermanos, y observaba que las mujeres estaban atemorizadas. Había diferentes motivos por los cuales podían tener temor. Tal vez porque no encontrarían el cuerpo del Señor Jesucristo. Tal vez porque el Señor Jesucristo no hubiera resucitado. Tal vez porque realmente hubiera quedado en forma permanente en esa tumba y no se hubiera cumplido lo que había prometido. Y había muchas dudas en el corazón de esas mujeres. Y las dudas siempre engendran temor en el corazón del ser humano, por naturaleza. Ahora, este ángel da este mensaje y dice, dejen de temer. ¿Recuerdan ustedes cuando María, la mamá del Señor Jesucristo, quedó embarazada y José quiso dejarla en secreto para no difamarla? Un ángel le dijo a José, no temas recibir a María como tu mujer. Luego podemos ver en la Anunciación, cuando el ángel se acerca a María para decirle que ella iba a ser realmente la madre del Salvador del mundo. El ángel animó con las mismas palabras, no temas. Después podemos encontrar a los pastores que estaban cuidando de las ovejas y los ángeles o el ángel le dijo, no temáis, os doy buenas de gran gozo. Y ahora se vuelve a repetir el mensaje de parte del ángel, no temáis. Y esto es lo que tiene de bueno la palabra de Dios. Ella alienta a los hijos de Dios, pero también a los seres humanos, a que si ellos vienen a Jesucristo por la fe, no deben tener temor. Creer en Jesucristo es algo seguro y cierto. El ángel le dice a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús. ¿Por qué buscáis a Jesús? Y los que tratan de encontrar a Jesús no se quedarán conformes con encontrar solamente ángeles. Aún más podemos decir que los que tratan de encontrar a Jesucristo entre los muertos no habrán de encontrarlo, porque Cristo vive. Él resucitó. Este ángel que tanto atemorizó a los guardias no alarmó ni dejó conformes a las buscadoras que habían venido para ungir al Señor Jesucristo.
para preparar su cuerpo. Ellas fueron para ver a Jesús y era Él a quien necesitaba su alma, cansada y abrumada del pecado. Y es lo que usted, si no ha conocido a Jesucristo, necesita: conocer al Salvador del mundo como su Salvador personal. Y es lo que a nosotros como cristianos nos anima: saber que nuestro Salvador es fiel y que Él es vencedor y poderoso. ¿Por qué buscáis a Jesús? Después el ángel siguió diciendo en este versículo 5 de Mateo 28, el que fue crucificado. Buscáis a Jesús, el que fue crucificado. ¿Saben? Los que buscan a Jesucristo aparte de la crucifixión tienen buenas noticias para temer. El evangelio completo, la noticia completa, no es solo que Jesucristo nació en un humilde pesebre, que vivió una vida de santidad y obediencia a Dios Padre, sino que Él murió porque eso era lo que vino a hacer, a morir por nosotros pecadores. Pero no alcanza, porque para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Muchos saben que Cristo nació en un pesebre, aún muchos saben que Cristo murió en una cruz, pero no todos llegan a creer o aceptar a Jesucristo como su Salvador. ¿Saben? Acá podemos encontrar que Cristo había sido crucificado. Él ya lo había dicho, era necesario que el Hijo del Hombre fuera a la cruz a morir. Solo aquellos que han conocido al Cristo crucificado como Salvador podrán conocer al Cristo de victoria en la resurrección. La resurrección fue la manifestación de mayor poder de Dios al resucitar Cristo de entre los muertos. ¿Sabe? Fue solo a los discípulos a quienes Jesús se presentó luego de su resurrección. Si nosotros miramos pasajes de la Biblia, podemos nosotros encontrar que Él lo mostró. El apóstol Pablo, predicando a los cristianos en 1 Corintios 15, entre los versículos 5 al 8, usted lo puede leer, podemos encontrar que el apóstol dice que se apareció a Cefas, luego a los discípulos, y luego a más de 500 personas, luego a Jacobo y por último a mí, como un abortivo. Así que esto es algo que puede manifestar con claridad y declarar que la resurrección de Jesucristo fue algo verídico, real, que se cumplió. Jesús resucitó. Ahora podemos encontrar que en primer lugar este ángel da palabra de aliento. En segundo lugar, una palabra realmente sorprendente. Dice el versículo 6, no está aquí, pues ha resucitado. No está aquí. María dijo, estando allí donde lo habían puesto, estaba el Señor Jesucristo y ella pensó que era el hortelano quien cuidaba de aquel lugar. Le dijo, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Juan capítulo 20, versículo 15. Ella pensó que era el hortelano y era el propio Señor Jesucristo, pero no lo conoció. Decía también el Evangelio de Lucas en el capítulo 24, versículo 5, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Sabe? Cuando unas personas andan realmente buscando o en la búsqueda de lo correcto, fuera de lo correcto, nunca llegarán a conocer al Señor Jesucristo. Cuando alguien cree en un Cristo que aún permanece en la cruz, no tiene una vida de victoria, sino que siempre tendrá una vida de temor. Nuestro Señor Jesucristo no solo dio su vida en la cruz, sino que resucitó al tercer día, venciendo la muerte y el pecado. Y esta es la garantía de victoria para todos aquellos que creemos en Él. No podemos confiar en nuestras buenas obras, no podemos confiar en nuestra manera de pensar o en nuestra religiosidad. Hoy en día, como en la Navidad pasa, hay mucha religiosidad en la tierra. Están aquellos que verdaderamente conocen la palabra de Dios, que han puesto su fe en el Señor Jesucristo y que disfrutan de la bendición de la resurrección. Pero hay gente que todavía tiene temor porque no ha conocido al Cristo vivo y verdadero. No han sido salvos. Decía el ángel a las mujeres, no está aquí, pues ha resucitado. Aleluya, Cristo ha resucitado. Podemos ver que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículos 9 al 11, María está de pie llorando porque piensa que alguien se lo ha llevado. Los discípulos no habían creído que Jesucristo había resucitado. Léalo
Juan capítulo 20, versículos 9 al 11. De la misma manera, nuestros propios pensamientos naturales nos estorban para poder recibir las grandes cosas de Dios. Frente a un conflicto, a una dificultad, dudamos de su poder, de su gracia y de sus promesas. Aun cuando Jesucristo nos dice, recordamos ese versículo en Romanos capítulo 8, verso 28, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Cuando pasamos por algún conflicto de cualquier índole, siempre estamos temblando, apesadumbrados y llegamos a dudar y aún a llorar y a angustiarnos. Porque olvidamos que las promesas de Dios son en Cristo sí y en Cristo amén. Los discípulos, igual que María, estaban tristes. Quiera Dios, tengamos nosotros un corazón abierto, honrado para recibir sin dudar todo lo que el Señor nos ha hablado. Ha resucitado, decía aquel ángel a las mujeres. No está aquí, pues ha resucitado. Y nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Esta es una buena noticia para todos los seguidores de Jesucristo. Nuestro Señor vive. Hemos escuchado en el día de hoy, en más de una oportunidad, por diferentes cantantes o hermanos, ese himno corito que dice, porque Él vive, confiaré en mañana. Y gracias al Señor que Él vive. Porque como decíamos, y lo vuelvo a reiterar, si Cristo no resucitó, es vana nuestra fe, que aún esta predicación. No tendría sentido estar reunidos en este día gozándonos de la victoria de la cruz, de la victoria de Cristo sobre la muerte. Esta es una buena noticia para usted y para mí, seguidores del Señor Jesucristo. En tercer lugar, dijimos que primero el ángel le dio a las mujeres una palabra de aliento. En segundo lugar, una sorprendente afirmación, no está aquí, ha resucitado. En tercer lugar, una tierna invitación. Dice la palabra de Dios en el versículo 6 de Mateo 28, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Venid, ved el lugar donde se fue puesto el Señor. Él es el Señor, aún de los ángeles, el de las mujeres como de los apóstoles y discípulos. Y vamos a observar la actitud del Señor Jesucristo para hacer lo que el apóstol Pedro señalaba. Jesús nos dejó ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. En primer lugar, podemos observar su gran humildad. Bueno, conocemos ese pasaje en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 8, donde el apóstol Pablo mostraba la importancia de tener la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Y recordaba el ejemplo de Cristo al venir a este mundo en humilde pesebre, a vivir una vida de santidad, de obediencia y completa humildad, a dar su vida en la cruz como una persona maldita y a resucitar con victoria sobre el pecado y la muerte. Y podemos encontrar que el versículo 8 de Filipenses 2 dice la palabra de Dios, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dejó el seno del Padre para ocupar un sepulcro ajeno, a morir por ti y por mí en la cruz. Y esto manifiesta su humildad. Decía Jesucristo que Él no había venido para hacer su voluntad, sino la voluntad del que le había enviado. El Señor Jesucristo nos dejó ejemplos para que siguiéramos también su vida ejemplar de obediencia al Padre, sumisión, completa obediencia, entrega, confianza y fe. Porque en cierta manera la sumisión y la obediencia a Dios manifiestan nuestra fe y confianza en Él. Lo segundo que podemos observar en el Señor Jesucristo, su carácter sin pecado. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, nos dicen las Escrituras, 2 de Corintios 5, 21, dice la palabra de Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Un carácter sin tacha. Aún recordamos nosotros, estuvimos mirando en días anteriores, el juicio del Señor Jesucristo.
Cuando estaba ante los emperadores romanos, cuando estaba ante los líderes religiosos judíos, no pudieron encontrar nada para acusarlo. Aún los líderes romanos no encontraban nada para poder acusarlo o mandarlo a la cruz. Podemos encontrar que él vivió una vida sin tacha. Él nos dejó ejemplo. ¿Sabe? Nuestro pecado fue puesto sobre él. Pablo decía, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Somos hechos justicia de Dios por la muerte de Cristo, por cargar él sobre la cruz el pecado de todos nosotros. En tercer lugar, podemos ver sus sufrimientos. Esto lo encontramos nosotros en forma profética, ya anunciado por el profeta Isaías 700 años antes de Cristo naciera. Y decía el profeta Isaías, varón de dolores, experimentado en quebrantos. A veces nosotros los cristianos estamos quejosos o apesadumbrados por lo que tenemos que padecer. La burla, el menosprecio, el ser dejados de lado, ser malentendidos, no queridos por nuestros seres queridos. Y observe si todas estas situaciones que yo mencionaba, el propio Señor Jesucristo no lo sufrió en su carne. No lo apreciaban sus propios compatriotas. A lo suyo vino y los suyos no le conocían. Sus propios hermanos no creían en él. Los de su ciudad donde se crió en Nazaret no lo querían, quería que fuera a hacer milagros a otras partes. Fue malinterpretado por los líderes judíos. Los propios discípulos lo dejaron de lado en la hora más necesaria. Se durmieron cuando él les pidió que estuvieran alerta cuando fue a orar al huerto de Getsemaní. Habrá sufrido el Señor Jesucristo. Y luego todo lo que tuvo que padecer en su juicio. Azotado, maltratado, escupido, burlado. Pero pienso que el mayor sufrimiento, siempre lo digo, que el Señor Jesucristo tuvo que padecer, fue cargar sobre él el pecado de nosotros. Y en esa hora el rostro del Padre se ocultó, pero él señalaba también que no lo había dejado solo el Padre, porque siempre está conmigo. Que sea esta una realidad para ti, para mí. A recordar sus sufrimientos, estar dispuestos a padecer por causa del Señor. A recordar sus sufrimientos, recordar que Dios no nos ha dejado solos. Y en cuarto lugar podemos ver su gran poder. Dice la palabra de Dios, ha resucitado. Acá en Mateo capítulo 28, versículo 6. Ha resucitado el Señor Jesucristo. Y es interesante observar esto. En la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, encontramos algunos episodios de resurrección. Pero exclusivamente en este es donde Jesucristo resucita por el poder de Dios, sin intervención de ningún otro ser. En otras oportunidades siempre intervino el hombre bajo el poder de Dios. Pero en esta oportunidad, Cristo resucitado. Es lo que afirma de Cristo. Nos dice que ha resucitado. En Juan 10, 18 dice que Él tenía poder para poner su vida y para volverla a tomar. Jesucristo señaló en el Evangelio de Juan en el capítulo 11, yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Él es la resurrección. Su resurrección fue obra del propio poder de Dios en Él y por Él. Ha resucitado. Su muerte fue voluntaria. Él murió y resucitó. Y esta es la seguridad que Él tenía. Así que podemos ver que fue una tierna invitación a ver la humildad de Cristo, a ver su carácter sin tacha, a ver sus sufrimientos y a recordar su gran poder. Y por último podemos ver en el mensaje o la invitación que hacía el ángel a las mujeres es su gloriosa victoria. Que Jesús se entregó a la muerte, porque esta era la voluntad del Padre, morir por los pecadores. En Marcos 10:45 o en Marcos 19:45 podemos encontrar esto. En Marcos 10:45 podemos encontrar esto. En Mateo 20:28, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Cristo vino a morir por nosotros pecadores. Cristo realmente dio su vida porque nos amó. Y así vencer la muerte y al diablo de resurrección. El autor de la carta a los Hebreos, en Hebreos 2:14, señala la palabra de Dios. Hebreos 2:14. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Cristo en la cruz no quedó derrotado, fue victorioso y vencedor. Venció al que tenía el poder de la muerte. Venció a Satanás, al diablo. ¿Sabe? Su gloriosa victoria, morir por los pecadores. Cristo resucitó y este es el grito de victoria del cristiano. Esta es la gran noticia. Tenemos un Salvador vivo, glorificado y exaltado a la diestra del Padre, el cual ahora está intercediendo por nosotros. Así que podemos encontrar nosotros el mensaje de este ángel a las mujeres. Fue una palabra de aliento: dejen de temer, no teman. Fue realmente una sorprendente afirmación: no está aquí, ha resucitado. Fue una tierna invitación: venid, vean el lugar donde fue puesto. Y en cuarto lugar, fue un encargo de gracia, claro, específico. El versículo 7 de Mateo 28 dice en las Sagradas Escrituras, Mateo 28, 7, dice la palabra de Dios: e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Hermanos, podemos ver este encargo de parte del ángel a las mujeres. Id pronto y decid. Este ángel del cielo no predicó un evangelio distinto al que los discípulos recibieron. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, dio lo que nosotros llamamos ahí en Mateo capítulo 28, versículo 19, la gran comisión. Que tenemos que ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Qué estamos haciendo con esta gran comisión? Muchas veces la iglesia se ha olvidado. Se la deja solamente para los líderes, el pastor, los ancianos, los diáconos, algunos hermanos que les gusta evangelizar. Pero es una responsabilidad de toda la iglesia ir. ¿Cuántos años hace que escuchamos esto? Ir por todo el mundo. Toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. Ya venció Jesucristo, ya ha resucitado Cristo, ya murió por nuestros pecados. Y ahora nos da esta gran comisión. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos quietos en nuestros hogares? ¿Estamos contentos y felices por lo que hemos alcanzado? ¿Alcancé salvación? ¿Cristo resucitó y ha vencido y soy vencedor? Tenemos un mensaje de esperanza para dar al mundo. El mundo está en tristeza. Tenemos que nosotros llevar el mensaje a muchos que están agobiados, apesadumbrados, sin gozo y sin paz. Aún familiares, conocidos, compañeros de trabajo. ¿Sabe? Podemos encontrar que acá este mensaje del ángel a las mujeres, a los discípulos, a usted y a mí. Dejen de temer, vengan y vean, vayan pronto y digan: Cristo ha resucitado. Este es el grandioso evangelio. No solo nació en un humilde pesebre en la fecha de la Navidad, dio su vida en esta semana llamada Santa. Entró en la ciudad de Jerusalén siendo alabado por todos y dándonos sanas. Bienvenido el que ha venido en el nombre de Dios, el Hijo de David. Él dio su vida y murió en la cruz. Y resucitó. Y es lo que hoy podemos gozarnos y disfrutar. Hay poder en la sangre de Jesús para salvar. Hay poder en Cristo para resucitar de entre los muertos y vencer el pecado y la muerte. Cristo ha resucitado para salvarnos. Para salvarte si aún no le has conocido. Ten esperanza. Cristo ha resucitado para interceder por aquellos que han creído en Él. Ten consolación. Nuestro Padre siempre está atento a la abogación de nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, amigo,
Él resucitó para juzgar. Acepta la advertencia. Siempre digo, cada Navidad es una nueva oportunidad que Dios da al mundo de poder recordar que Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo a morir, a nacer en un pesebre. Pero también la Semana Santa es una nueva oportunidad que Dios da a la humanidad para llegar a reflexionar acerca de su necesidad y del gran amor de Dios manifestado en la cruz, muriendo Cristo por nosotros y resucitando el tercer día de los muertos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios te bendiga ricamente y será hasta la próxima. Vamos a orar antes de terminar con el culto y darle gracias a Dios por este buen tiempo. Querido Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es clara. Y a veces los seres humanos, los hombres, se hacen un predicador, un pastor, está de más frente a la gran claridad de tus sagradas escrituras. Gracias porque no son difíciles de entender. Si venimos con un corazón sencillo y humilde como de un niño para poder llegar a comprender tu palabra y en ella manifestado tu amor, tu gracia, misericordia y perdón. Gracias por aquellos que hemos conocido a Cristo. Que podamos vivir vidas de resurrección, de victoria. Que podamos nosotros ir a anunciarles a otros que están en peligro de muerte que Cristo vive, que nuestro Salvador vive. Que no tenemos una religión, sino que hemos conocido al único y suficiente Salvador del pecador, Cristo Jesús. Que Él ha resucitado de entre los muertos y que todo aquel que en Él cree tiene vida y vida en abundancia. Gracias por tu palabra. Y Padre, que podamos vivir vidas que te glorifiquen en este tiempo que tenemos que estar confinados, estar en nuestros hogares, encerrados, tener cuidado de salir, que podamos hablar a muchos que están con temor, a muchos que aún están en peligro de muerte, acerca de tu gran misericordia y la salvación que tú otorgas a todo aquel que en ti cree, para que alcance vida eterna, vida más allá de esta vida tan pasajera y efímera. Bendícenos, Padre, y gracias por tu palabra. Bendice nuestras vidas, lo pedimos y oramos en nombre de Cristo para tu eterna y santa gloria, Dios. Amén. Bien, Dios les bendiga ricamente y gracias porque nuestro Cristo ha resucitado.